Muy buenos días, pueblo dominicano. Agradecido y contento de estar nueva vez aquí en su espacio Hablando Derecho. Hoy, el último sábado del mes de marzo, sábado 26 de marzo del año 2022. Y hoy con un programa interesantísimo, algo fuera de lo común. Y hoy tenemos en nuestro espacio a un gran amigo, un gran aliado. No había podido venir a nuestro espacio, pero sabemos que nos tiene aprecio y consideración, y es el ministro José Leonel Cabrera, o mejor conocido como Neney. Neney, buenos días, hermano. Hola, bienvenido Joel. A tu programa. Muchas gracias, es un placer de estar aquí contigo. De verdad que antes de empezar con nuestro gran amigo Neney Cabrera, queremos mandar un saludo a Julio Valera, el herrero de Bayona. Gracias, hermano, por tus comentarios, gracias por tu apoyo, pero sobre todo, gracias por cada sábado estar ahí pendiente de tu televisor viendo este espacio, que es tu espacio. Neney, lamentablemente esta semana ha muerto una dama de mucho prestigio para la sociedad, una dama que enluteció al pueblo dominicano. Queríamos saber si tú tienes alguna anécdota que compartir con el pueblo, con los amigos televidentes, de esas vivencias que le pasan a los políticos en el diario, en el quehacer. Bueno, lo primero que quiero decir es manifestar públicamente mi pesar por ese fallecimiento inesperado de una gran dama, como tú bien dices, doña Rosa de Mejía, que era una persona extraordinaria. La verdad es que nos enseñó que se puede ser primera dama y mantener su espíritu humilde, sencillo, solidario. La verdad que fue una gran primera dama y es una gran pérdida para toda la familia dominicana, para el pueblo dominicano y obviamente sobre todo para el expresidente Hipólito Mejía, sus hijos y sus nietos. En el día de antes de ayer los acompañamos en las últimas horas de su enterramiento y la verdad es que fue una gran pérdida. Mira, yo tengo la particularidad de que mi madre era muy amiga de doña Rosa, desde cuando ellas eran jóvenes que vivían en Santiago. Y entonces siempre mi mamá me explicaba, me decía que ellas compartían, eran amigas, salían juntas, propio de la juventud. Claro. Y eso, ese cariño entre ellas dos, entonces también lo heredé y sentía que doña Rosa me tenía un aprecio muy especial. Y así me lo manifestaba cada vez que yo asistía a la casa del presidente Hipólito Mejía y la sentía como una madre más. Y entonces tengo ese grato recuerdo de ella. Era una magnífica persona, un ser humano excepcional, vuelvo y repito. La verdad que el pueblo dominicano pierde una gran dama y la pierde en el fragor del trabajo, porque estaba trabajando Así en el es. momento en el que le dio ese fatídico infarto. Desde aquí nuestra solidaridad a la familia Mejía, al expresidente Hipólito Mejía, a sus hijos, en especial a la alcaldesa Carolina y a su hijo Juan Garrigó. De verdad que desde aquí nuestros más sentidos pésames y lo acompañamos en este momento de duelo y de dificultad, al igual que lo acompañó todo el pueblo dominicano y la clase política. Así es. Eso es importante. Neney, recientemente estuvimos participando en una actividad interesantísima que hicieron ustedes desde el PROPEP sobre el reciclaje. Y aquí, en este espacio, nosotros valoramos como positiva esa labor que realizaste hace unos meses ahí en lo que antes era el 6RD, en la avenida Luperón, y de verdad que hicimos en ese momento la recomendación de que ese era un programa que debía llevarse a las escuelas, porque desde ahí entendemos que debe empezar o sembrar esa semilla de educación para que nuestros niños aprendan a lo que es el reciclaje. ¿En qué está ese programa? ¿Qué han hecho ustedes con esto? ¿Dónde lo van a llevar? Y explícale un poco más al pueblo dominicano de en qué consiste este programa de reciclaje al cual fuimos invitados por ti. Sí, eso es lo que llamamos la economía circular, que de lo que se trata es de reutilizar, reusar, reparar
los materiales que usamos de primera mano. Es una tendencia mundial que existe en el sentido de que todo lo que utilizamos se le puede dar un segundo uso y lejos de desecharlo y tirarlo a la basura, entonces ahora las economías modernas están aprovechando ese bien y después de un proceso de reciclaje, de reuso, entonces también se aprovecha en lo que se llama el mercado de materia prima secundaria. Nosotros queremos promover eso en la República Dominicana, por eso hicimos, La presentación. dictamos esa presentación y ahora lo estamos asumiendo como un programa fundamental de lo que tenemos en los proyectos especiales y estratégicos de la presidencia. Ahora estamos tratando de llevarlo a las escuelas públicas, sobre todo a nivel primaria, para que esos niños que se están formando ahora Claro. entiendan de la importancia que es reusar los materiales para proteger el medio ambiente. Y tenemos equipos en República Dominicana que puedan hacer esa labor de reciclaje. Claro, claro. Y ahora, a partir de la ley de residuos sólidos, la 225-20, se establece ya el marco legal que permite que los grandes capitales, tanto nacionales como extranjeros, inviertan el dinero que se necesita en el sector del reciclaje y sobre todo en el manejo de la disposición final de los desechos sólidos. Tradicionalmente, Joel, nosotros entendíamos que los desechos eran basura inservible. Claro. Ya ahora se ha hecho conciencia de que esos desechos tienen valor a partir de un proceso industrializado, tú le puedes sacar un nuevo valor a eso. Y ya hay toda una industria mundial que gira alrededor de ese mercado secundario que te estoy explicando. Ya aquí en República Dominicana comenzamos a dar los primeros pasos y se está caminando firme en eso. Ya se estableció el fideicomiso de la ley de residuos sólidos. Precisamente en el día de ayer sostuve una reunión con el director ejecutivo Paino Enrique y me estaba explicando de muchísimos proyectos que hay en carpeta, de personas que se le han acercado, tanto del sector privado nacional como de la inversión extranjera, que están interesados en comenzar a invertir en ese sector. Yo creo que si nosotros seguimos afianzando ese modelo de gestión, al cabo de 5 o 10 años, pudiéramos decir que ya van a desaparecer esos vertederos a cielo abierto que tenemos alrededor de todo el territorio nacional, que producen mucho daño, no solamente al medio ambiente, sino también a la salud pública. Porque cada vez que esos vertederos se incendian, tú sabes que provocan muchos problemas respiratorios, problemas de la piel, porque contamina el medio ambiente y afecta a la salud del ser humano. Nene, recientemente vimos que el PROPET, la institución que dignamente tú diriges, firmó un acuerdo interinstitucional con INESPRE. ¿Podrías ampliarnos la información en qué consiste este acuerdo? Mira, bueno, Joel, tú sabes que a raíz de esta inflación importada que está golpeando a la República Dominicana, se han disparado todos los precios de la canasta básica familiar. Los alimentos de primera necesidad. Los alimentos de la primera necesidad. Y entonces el gobierno, el presidente Luis Abinader, ha establecido una serie de medidas para contrarrestar el impacto negativo que eso provoca, sobre todo en los bolsillos de los dominicanos. Dentro de esas medidas, él ha anunciado, por ejemplo, la ampliación de los mercados móviles de INESPRE. Tú sabes que tradicionalmente teníamos 60, 65 mercados móviles. Ahora estamos duplicando la cantidad de mercados móviles que van a los barrios con estos camiones de INESPRE para vender a precio subsidiado los alimentos de primera necesidad. También el presidente anunció que a través de comedores económicos vamos a duplicar la cantidad de raciones de comidas cocinadas que se entrega diariamente para que las personas también puedan así a esos comedores económicos. Ayudarle con un paliativo económico a la familia dominicana. Dentro de esos programas también entonces incluimos al que tú estás haciendo referencia, que es precisamente que a través de los supermercados
de las cadenas de supermercados ya reconocidos en el país y ahora de los supermercados independientes que se incorporaron este jueves pasado, ya estamos hablando de que tenemos 250 instituciones, 250 áreas de distribución, tiendas de distribución, donde las personas pueden acudir todos los jueves a comprar lo que hemos llamado... Solo los jueves. Solo los jueves. A comprar lo que llamamos el combo de Inespre, que con solo 1,000 pesos las personas pueden adquirir hasta 9 productos subsidiados por el gobierno, donde el gobierno absorbe alrededor de 30 o 40% del costo y las cadenas de supermercados también absorben lo que es el costo de distribución. Estamos hablando que aproximadamente esos 9 productos pudieran rondar los 1,500 pesos más o menos. Los 1,500, 1,400 y pesos. llega a 1,000 pesos a cada y familia las personas dominicana. más tienen que pagar 1,000 pesos y se llevan su cesta, su combo de Inespre, que le puede servir para una semana a una familia de 5 miembros. Excelente, excelente. Bueno, esas son buenas informaciones. Estamos hablando de arroz, habichuela, aceite, pollo, huevo, salami, una pasta, o sea, espaguetis. Sí. Es bastante nutrida la cesta. Lo que antes eran las cajas sociales ahora están siendo más o menos parecidas. Se sigue distribuyendo a través del plan social las tradicionales fundas. Esto es un programa especial que ha diseñado el gobierno y hemos tenido un impacto importante, porque lo más importante de este programa es que tenemos 250 canales de distribución establecidos donde las personas viven, de manera que no se tienen que desplazar muy lejos y nada más tienen que ir a donde ellos tradicionalmente van a comprar. ¿Tienen ustedes alguna métrica de la cantidad de familias que ustedes han impactado desde que inició el programa? Bueno, ¿o todavía no han el primer jueves que iniciamos, llevamos 2 jueves, el primero vendimos alrededor de 150,000 raciones, que fue la que se había dispuesto. Ya el segundo jueves, eso se disparó 250,000. A través de este programa nosotros vamos a impactar 1 millón de familias mensuales. Este programa tendrá una duración de 90 días y es una forma de acompañar, de ayudar a las personas que menos tienen para que sientan que el gobierno, en medio de toda esta turbulencia que produce esta inflación, no lo está dejando solo, sino que está acudiendo a la asistencia de ellos. Qué bueno, esas informaciones son importantes para el pueblo dominicano y sobre todo para aquellos que son los que menos tienen. Neney, tú tienes una responsabilidad muy grande ante tus hombros porque tienes programas muy sensibles al cual darle seguimiento y sobre todo el tema de la innovación, que ya hablábamos hace unos minutos sobre el tema del reciclaje, que es tan importante, no solamente para las nuevas generaciones, sino para el país en sentido general. Pero hay algo que me ha llamado poderosamente la atención y son las diferentes jornadas de inclusión social que ustedes están teniendo desde el ministerio. ¿Podrías explicarnos en qué consiste este programa fundamentalmente? Claro, mira, la jornada de inclusión social, yo he dicho que es la acción social de mayor impacto del gobierno dominicano. ¿Por qué? Ahí participamos, encabezado por PROPET, más de 12 instituciones. Estamos hablando que a mí me acompañan SENASA, SNS, o sea, el Seguro Nacional de Salud, Supérate, me acompaña CONAPI, CONADE, me acompaña el Ministerio de Trabajo, me acompaña la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas, me acompañan también la Junta Central Electoral. ¿Y qué hacemos en esas jornadas? Yo he dicho, ahí hacemos un abordaje integral al tema de la pobreza extrema. Nosotros, previo al día de la jornada, vamos al territorio, hacemos un levantamiento con la sociedad civil, con la Iglesia Católica, con las alcaldías, identificamos las personas más vulnerables, cuáles son sus principales necesidades, y entonces esas personas acuden al día de la jornada de inclusión social a comenzar a recibir las principales atenciones de esas necesidades que nosotros detectamos. También en esas jornadas hacemos operativos médicos, hacemos operativos visuales, hacemos operativos odontológicos. Y algo muy importante, Joel, hemos detectado que en la sociedad dominicana hay muchas personas de todas las edades que carecen de registro civil. Tú que eres abogado sabes que la obtención de un registro civil
es un proceso complejo, Claro. es un proceso largo, que la mayoría de esas personas no tienen ni siquiera el dinero para pagar abogados. Ni la para eso, orientación. ni tampoco saben cómo hacerlo. Es Entonces así. nosotros en esa jornada tenemos un cuerpo de abogados que le hace un levantamiento y comienza el proceso y le da un acompañamiento a cada una de esas personas hasta que estas personas finalmente Obtienen la sentencia obtienen para el registro civil. el registro civil. Que usted sabe que si no tienen registro civil, entonces no pueden educarse, No no, pueden cambiar un cheque, no no existen, se pueden casar, no tienen derechos. no existe para el Estado Es Dominicano. así. Entonces, esa es una de las principales labores que hacemos en ese tipo de jornadas. Estamos hablando que en cada jornada más o menos impactamos entre 2.000 y 3.000 personas. Y lo estamos haciendo los martes y los viernes. En el caso de esta semana, precisamente mañana domingo, vamos a tener la jornada en el municipio de La Vega, que inclusive va a participar el señor presidente Luis Abinader. Excelente, excelente. Nene, pero como decimos en pelota, tú estás pichando, tú estás bateando, tú estás quechando y tú estás fildeando. Te he visto permanentemente también pintando casas y arreglando casas. Así es. Cuéntanos, ¿a qué Bueno. se debe este proyecto? ¿Cuántas familias ustedes pretenden impactar? Sí. ¿Vas a usar el tema del reciclaje para la construcción o no lo vas a usar? Claro. ¿Por dónde anda este elemento Son de varias reconstrucción cosas. de casas? El tema de pintar la casa, establecimos un programa especial en diciembre de Pinta tu Barrio en Navidad. Ahí impactamos 100.000 viviendas. Pónchale. Eso fue un programa ideado por el presidente de la República, evidentemente por el éxito que tuvimos en diciembre. Vamos a repetirlo este año en el mes de diciembre también. Pero además de eso, nosotros estamos llevando a cabo un programa de construcción de casas que le llamamos ecocasas, que le estamos haciendo con material de poliestireno expandido, que es FON, y ese FON tiene por lo menos un 30% de componente de material reciclado. ¿Y eso se está fabricando en la República Dominicana o ustedes lo Claro, están importando? no, fabricando en el país, y ese material reciclado lo estamos obteniendo de los ríos y las cañadas de los municipios. O sea, que estamos, además de limpiando nuestras cañadas, estamos aprovechando eso para construir entonces viviendas. El próximo proyecto, el primer proyecto, gran proyecto que vamos a entregar, porque ya entregamos 10 casas de esas en Cayetano Hermosén. Ahora el próximo proyecto de 100 viviendas lo vamos a entregar precisamente en Asua, en la comunidad del Barro. A la comunidad donde es nuestra familia, el Así barrio es, arriba de así Asua. es, de donde es tu familia. Ahí vamos a entregar 100 unidades de vivienda y es un concepto que no solamente va a tener viviendas, vamos a entregar lo que hemos llamado un nuevo concepto de vida, porque vamos a incluir ahí áreas para la recreación deportiva, área para la cultura, área para entrenamiento. Ahí vamos a tener también un área para un mercado de Inespre. Ahí vamos a tener también una oficina de denuncia policial. Destacamento. No es un destacamento, le llamamos oficina de denuncia, Okay. porque no se trata de un destacamento. También ahí vamos a tener una unidad de atención primaria a través del SNS. O sea, es un concepto de vida que nosotros vamos a implementar porque la lógica de este gobierno, Joel, es trabajar para elevarle la calidad de vida a cada dominicano. No es darle una casa, sino es transformarle su vida. ¿Y cómo es la asignación de esas viviendas? O sea, ¿es por concurso? ¿Es un levantamiento en función del estilo de pobreza en el que viven? O sea, ¿cómo ustedes llegan a esas 100 familias y dicen, miren, ustedes optan por esta vivienda? Recuérdate que los proyectos vivienda? estratégicos y especiales de la presidencia trabajan específicamente en el combate de la pobreza extrema. Okay. Y nosotros entonces trabajamos, hacemos un levantamiento de las personas que viven por debajo de la línea de la pobreza, en pobreza extrema, y es con esas personas que trabajamos y es a esas personas que le asignamos esa vivienda a partir de un levantamiento que se hace por cada área. Excelente. Amigos televidentes, no se nos muevan, que tras la pausa venimos con mucho más contenido aquí en su programa Hablando Derecho.
Bueno, amigos televidentes, y ya de vuelta aquí en su espacio Hablando Derecho. Y comentaba con el amigo Neney en el espacio de la pausa de que es una institución donde él tiene mucho trabajo y es verdad que la responsabilidad es demasiada. Hemos visto la cantidad de programas en la cual ellos están prestando atención, pero que de manera directa el ministro tiene que ver qué se está haciendo, cómo se está haciendo y quizás dirigir esto de una manera frontal. Y te vimos, Neney, a propósito del enfrentamiento o de enfrentar los programas de PROPEP, te vimos muy activo en lo que fue aquel gran problema que tuvo Santo Domingo Este con la basura. Sí. Y ahí quería conversar contigo. Hemos visto a lo largo de la historia de la República Dominicana el gran problema de los vertederos. Tú al principio, en el segmento anterior, tocabas un poco lo que son los vertederos a cielo abierto. Sí. ¿Cuál cuál crees tú, ya como especialista en esta área, cuál crees tú que va a ser y debe ser la solución al problema de los vertederos en la República Dominicana? ¿Continuamos con los vertederos a cielos abiertos? ¿Lo transformamos como entes de reciclaje? ¿Hacemos un híbrido? Porque la verdad es que administración tras administración vemos una inversión importante, pero no vemos una solución. Mira, Joel, el problema de la disposición final de los desechos sólidos en la República Dominicana es un problema prácticamente endémico. O sea, lo hemos tenido toda la vida. Y parte del hecho de lo que te dije en el primer segmento del programa es que tradicionalmente o culturalmente los dominicanos entendíamos que los desechos sólidos eran basura que no servían para nada. Claro. Ya ahora, con la nueva economía circular, hemos entendido que sí, que en esos desechos hay materiales que se le pueden sacar algún beneficio. Entonces, a partir de la aparición de esta ley de residuos sólidos, que se promulgó en septiembre del año 2020, ya se ha creado el marco legal que permite desarrollar un modelo de gestión de la disposición final que consiste en la construcción de estaciones de transferencia en la mayoría de los vertederos y la construcción de rellenos sanitarios regionales. ¿Y vertedero y relleno sanitario no es lo mismo? No, muy diferente. Explícanos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Es un circuito de estaciones donde los camiones recolectores vayan a esas estaciones de transferencia, descarguen los residuos, los desechos en esas estaciones y entonces con volquetas se toman esos desechos y se llevan a los rellenos sanitarios regionales. Okay. ¿Cuántos rellenos sanitarios regionales debemos tener en la República Dominicana? Yo diría que con 10 o 12 rellenos sanitarios se resuelve el problema. No tenemos ninguno en este momento. No, no hay ninguno. Aquí lo que hay son 300 vertederos a cielo abierto, que son botaderos a cielo abierto. Entonces vamos a sustituir todos esos botaderos a cielo abierto por un circuito de estaciones de transferencia con rellenos sanitarios regionales. Cuando los desechos lleguen a ese relleno sanitario regional, entonces ahí debemos esperarlo con un sistema de máquinas que permite clasificar los desechos para separar los orgánicos de lo inorgánico. Y entonces en lo inorgánico ahí tenemos la oportunidad de mercadearlo en lo que llamamos el mercado de materia prima secundaria. Lo orgánico ya entonces se deposita en el relleno sanitario, pero con celdas que van a estar cubiertas de geomembrana y van a tener entonces su sistema de drenaje para todas las aguas residuales y también su sistema de tubería de escape para descargar ese relleno de los gases que produce la descomposición de los desechos sólidos. De manera que es muy diferente un botadero, un vertedero a cielo abierto a un relleno sanitario manejado técnicamente, como es lo que pretendemos hacer. ¿Y esa inversión la va a hacer PROPEP con el gobierno dominicano o la van a hacer las alcaldías, la Liga Municipal Dominicana o va a haber un híbrido? Porque al final de la jornada los grandes beneficiarios es el pueblo dominicano, pero también es la municipalidad, el municipio que recibe fondos del presupuesto nacional. O sea, ¿cómo va a ser esa inversión? Joel, tenemos que entender lo que establece la ley de residuos sólidos. La ley establece que las alcaldías
lo que tienen a cargo es la recolección. La recogida exclusivamente. Exclusivamente. Ya la disposición final es materia del fideicomiso de la ley de residuos. Ya, de la que hacías mención Porque es anteriormente. que el manejo de la disposición final es muy costosa de los residuos y por eso entonces se le encargó al fideicomiso ese manejo. Lo que estamos haciendo nosotros como gobierno es establecer, dar los primeros pasos, construyendo las primeras estaciones de transferencia, que es lo que estoy haciendo en Propet. De hecho, en los próximos 60 días ya vamos a entregar las 5 principales soluciones que ya están listas. El estudio. No, las estaciones de transferencia, Ok. que ya las tenemos listas. Las vamos a empezar a entregar y en los próximos 60 días entregamos las 5 soluciones. Y próximamente voy a iniciar la construcción de relleno sanitario en San Cristóbal y en Puerto Plata. Cuando ya hagamos eso, ahí nos detenemos porque ya enseñamos cuál es el modelo de gestión que queremos implementar y lo que pretendemos es que ya sea el sector privado, a través de ese fideicomiso de la ley de residuos, que se estimule para que entonces sea el sector privado que termine de armar todo el circuito a nivel nacional. Te vimos dando y poniendo el pecho en lo que fue la crisis de Santo Domingo Este. ¿Resolvieron ustedes momentáneamente esa crisis de la basura en ese municipio? Ahora bien, ha vuelto nuevamente la queja de los ciudadanos. ¿Volverá Propet a entrar en auxilio del municipio? ¿Irá Propet en auxilio de otros municipios que tienen igual problemática? Mira, cuando nosotros fuimos llamados por el presidente para ir en asistencia al alcalde Manuel Jiménez en Santo Domingo Este, cuando llegamos habían alrededor de 200.000 toneladas de residuos, tanto en las calles y avenidas del Santo Domingo Este como en el punto de transferencia que está ubicado en Cancino. Nosotros inicialmente eran 45 días la intervención, tuvimos que tomarnos alrededor de 70 días para lograr ya levantar las 200.000 toneladas y la trasladamos a Duquesa y a otros vertederos. Dejamos totalmente limpio el municipio y también la estación de transferencia. La dejamos totalmente descargada. ¿En qué tiempo, más o menos? ¿En un lapso de cuánto 70 tiempo? días. 70 días. Nos tomó 70 días. Lo que pasa, Joel, que la tarea de recolección y disposición final es una tarea que hay que hacerla todos los días. Obvio. Porque todos los días se producen desechos sólidos. Cada habitante produce alrededor de 1,5 kilos de desechos diarios. Entonces usted tiene Mucha que basura. diariamente recolectar los desechos. Entonces es una tarea en la que la alcaldía tiene que empeñarse para hacerla con eficiencia. Ahora, ¿qué te digo? El gobierno siempre está en la disposición de asistir, de ayudar a los alcaldes cuando ya la situación se les salga de las manos. Lo que debemos siempre apostar es que los alcaldes tengan la capacidad de controlar su situación para no tener nosotros como gobierno que ir a asistirlo y ayudarlo. Si tenemos que hacerlo, pues lo vamos a hacer, porque al final de cuentas es un tema de salud pública. Claro. Cuando se sale de control la recolección y se acumulan los desechos en las avenidas, se produce una situación entonces que afecta a la salud de la gente. Y ahí el gobierno tiene la obligación de intervenir. Nene, te escuchamos hablar sobre el fideicomiso que contempla la ley de reciclaje. Y me pregunto, De residuos sólidos. de residuos sólidos. Y me pregunto, ¿todas las soluciones gubernamentales van a ir enmarcadas a fideicomisos? Porque hemos visto en la utilización de esta figura legal Bueno, extraponerse exponencialmente en este gobierno. Prácticamente todo lo que hablan la gran mayoría de los funcionarios del gobierno sobre una problemática nacional, la solución es ponerle en manos de un fideicomiso. ¿No entiendes tú que esto debilita el aparato gubernamental? ¿Por qué no hacer un híbrido de una combinación? Por ejemplo, tú eres el ministro de Propep, tienes todas las condiciones y toda la capacidad para manejar el tema, por ejemplo, de los reciclajes. Como tú, hay otros. Pero ¿por qué ponerle en manos del sector privado? no es necesariamente en manos del sector privado. Lo que pasa es, Joel, que yo soy ministro de Propet ahora.
pero posiblemente no lo será en el futuro. Claro. Y lo que se quiere implementar es un modelo de gestión que pueda trascender en el tiempo, porque de nada hacemos que mientras yo esté en PROPET se maneje adecuadamente. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando yo no esté en PROPET? Aquí tenemos que tener una visión de Estado, una visión de largo plazo. Entonces, esta figura que estamos planteando, como es el fideicomiso, es una estructura que permite la participación del sector privado con la participación del sector público para implementar un modelo que pueda trascender en el tiempo y tener una solución a largo plazo, que es lo que queremos. El fideicomiso es una figura que se ha tratado de satanizar, pero es una figura que permite una administración de los recursos de manera transparente y con eficiencia, porque ahí están establecidas las reglas, cómo que se manejan cada cosa. Entonces, el hecho de que sea un fideicomiso no significa que se va a transferir todo para el Estado. Hay fideicomisos públicos Sí, claro. en todos los países que son netamente capital del Estado dominicano, del Estado. Los de peajes, por estados. ejemplo, en República Dominicana. El fideicomiso RD Vial, que ha tenido muchísimo éxito, es un fideicomiso público. Ahora se está planteando también el fideicomiso de Punta Catalina, que es un fideicomiso público. Y así también podemos, te puedo mencionar otros fideicomisos públicos que hay aquí en el país y en otros países con muchísimo éxito. Estaba leyendo en días pasados, por ejemplo, en México, deben haber como 56 fideicomisos públicos que trabajan perfectamente bien. O sea, que es una figura que ha enseñado en la práctica que funciona muy bien. Neney, hemos hablado de los diferentes programas que estás desarrollando del PROPEP. Ahora bien, ¿cómo encontró José Leonel Cabrera el PROPEP el 16/8 del 2020 y cómo durante 17 meses de gestión, de trabajo ininterrumpido y que nosotros somos testigos de ese esfuerzo extraordinario que has hecho desde este ministerio, ¿dónde está hoy? ¿Dónde estaba y dónde está? ¿Y para dónde va? Mira, cuando nosotros llegamos, ni siquiera se llamaba PROPET, se llamaba DIGEPET. Programas especiales, la gente lo conocía como los programas especiales de presidencia. Era la Dirección General de Programas Especiales. Tenía más o menos 3 programas específicos, muy deprimidos, no se estaba funcionando muy bien y la verdad es que tenía como que poca importancia. ¿Le has dado continuidad a esos programas? Por ejemplo, el Claro, tema no solamente de la alfabetización, que no te he visto. Yo no le di continuidad a lo que yo encontré. Yo transformé todo lo que encontré. Cuéntanos sobre eso. Y le he dado ya la importancia que requieren cada uno de esos programas. Yo encontré, por ejemplo, Quisqueya Aprende Contigo. Sí. Se decía que solamente faltaban 50,000 dominicanos por alfabetizar para llegar al umbral del 5% que establece la UNESCO para declarar al país libre de analfabetismo. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando hicimos una auditoría dentro del grupo de las personas que se decían alfabetizadas, nos encontramos con mucha deficiencia. Personas que ni siquiera habían aprendido a leer y escribir y se daban ya como alfabetizadas. Cuando vimos esa debilidad, entonces decidimos retomar el programa prácticamente desde el inicio. Y ahora estamos estableciendo que a través de los estudiantes de los últimos 2 niveles de bachillerato en las escuelas públicas, vamos a establecer la obligación de que cada uno de esos estudiantes tenga que alfabetizar un adulto mayor como requisito para poderse graduar. Las famosas 60 horas y ahí entonces garantizamos que por lo menos 100,000 adultos mayores por año van a ser alfabetizados a través de esos estudiantes. También entonces trabajamos con el otro programa que encontramos en la oficina, que era Quisqueya Empieza Contigo. Aprende. Empieza Contigo, que ahora se transformó a Dominicana Crece Contigo, que es el programa que trabaja con las mujeres embarazadas y con los niños de 0 a 5 años. Estamos fortaleciendo ese programa para darle mayor asistencia a las mujeres embarazadas para comenzar a nutrir a las criaturas desde que están en gestación, porque hemos descubierto que por una mala nutrición en el periodo de gestación, los niños nacen con muchísima deficiencia que entonces tienen que arrastran durante toda su vida y tienen problemas de aprendizaje, de comportamiento, de adaptación a la sociedad. Y tú dices, ¿por qué este niño no aprende?
es que el niño no tiene la capacidad cerebral para aprender porque no se nutrió bien La desnutrición. en el embarazo. Y entonces ahora estamos dándole, en esa jornada de inclusión social que hacemos, a todas las embarazadas le damos un kit con los nutrientes, con las vitaminas, con ácido fólico que necesitan para que esa criatura que está en el Nazca vientre fuerte. pueda desarrollarse correctamente. Y también le damos un seguimiento desde que nace hasta los 5 años para darle los nutrientes que él necesita para que se forme entonces como un ser humano fuerte y con capacidad para poderse desarrollar en la vida. Ministro, el presidente Luis Abinader lleva ya 17 meses de gestión. ¿Cómo valoras esta gestión del presidente Luis Abinader? Bueno, no solamente lo valoro súper positiva, sino que todos los organismos internacionales dan cuenta de que somos de los países que mejores hemos manejado el tema de la pandemia desde el punto de vista sanitario y también como mejores hemos enfrentado desde el punto de vista económico. Nada más hay que resaltar que este es de los pocos países en el mundo que en el año 2021 crecimos alrededor de 12%. Si usted revisa el crecimiento económico de los demás países, se da cuenta que todos están por debajo de ese umbral del 12%. Pero también nosotros... Aunque el Listín le publicó en primera plana de que hemos decrecido 2 puntos en el nivel de pobreza en la República Dominicana al año 2022. Esa es otra cosa. A raíz de la aparición de la pandemia del COVID-19, nosotros en República Dominicana, que siempre habíamos tenido un nivel de entre 20 y 21% del nivel de pobreza, con la aparición de la pandemia, nosotros aumentamos en 2% la pobreza en República Dominicana. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros desde que llegamos al gobierno? Que ya bajamos 1% de ese 2% que habíamos aumentado. Y eso es gracias al buen desempeño del gobierno del presidente Luis Abinader. Y ahí están las calificadoras de riesgo que inclusive han mejorado el nivel de riesgo del país. Único país en el mundo que en medio de esta pandemia le ha mejorado su calificación de riesgo. Ahora, tenemos otra situación que estamos enfrentando, que es el tema de la inflación. Una inflación mundial que están sufriendo todos los países y República Dominicana no es la excepción. Por ejemplo, es bueno decirte que ahora mismo, por primera vez en la historia, un galón de gasolina cuesta más en Estados Unidos que en República Dominicana. Y en el día de antes de ayer le preguntaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que qué se va a hacer con el problema del alza del petróleo. Y él sencillamente dijo, no podemos hacer más nada. Sencillamente hay que asumir este costo que estamos teniendo con los combustibles, sobre todo producto del conflicto bélico que existe entre Ucrania y Rusia. Pero de todas maneras, Joel, lo más importante es que los dominicanos sepan que tenemos un gobierno y tenemos a un presidente, el presidente Luis Abinader, que le va de frente a los problemas, que actúa con mucha responsabilidad, que actúa siempre tratando de proteger a la población más vulnerable del país y que le ha dicho al pueblo dominicano que no tiene ningún problema cuando se trata de rectificar algunas medidas que ha tomado, que en la práctica se han dado cuenta que no funciona bien. Él no tiene problema en decir humildemente, miren, tomé esta medida, me equivoqué, ahora vamos a tomar esta que entendemos que va a tener mejores resultados. Coge presión el presidente por Twitter. Neney, antes de irnos a la pausa, quisiera saber de ti, ¿cuál entiendes tú que es el principal desafío de esta administración? La inflación. Definitivamente, la inflación que estamos enfrentando. Amigos televidentes, no se nos muevan, que aún queda contenido aquí en su espacio, Hablando Derecho. Bueno, amigos televidentes, y de vuelta aquí a su espacio Hablando Derecho. Y hablando con el ministro de PROPEP,
pero sobre todo el gran amigo, José Leonel Cabrera, o mejor conocido como Neney. La gente cariñosamente le llama Neney. Neney, hemos hablado de tu institución que dignamente diriges, hemos hablado de los planes del gobierno, de los diferentes proyectos que están en marcha, pero no puedo yo traerte a este espacio y no hablar de política contigo. Porque aparte de ministro, aparte de empresario, eres político a tiempo completo y lo has sido siempre. Neney, ¿tienes alguna aspiración hacia el 2024 fuera de lo que es la repostulación del presidente? Joel, yo pienso que tenemos tantas dificultades que enfrentar, tantos retos que vencer, que ahora los funcionarios públicos que tenemos responsabilidades específicas, tenemos que dedicar todas nuestras energías precisamente a hacerlo bien, a ayudar al presidente a gobernar bien la República Dominicana, y que sería faltarle respeto al país en medio de esta situación de inflación que estamos viviendo, comenzar a hablar de política. Me parece que habrá tiempo para eso y en este momento nuestras energías tienen que estar dedicadas a gobernar bien la República Dominicana. Neney, hemos visto en la prensa nacional, hemos visto diferentes voceros del gobierno coquetear de alguna manera con la reforma constitucional. El último en hacerlo fue el vocero de presidencia, el buen amigo Homero, quien dijo que se iba a poner al pueblo a frente de aquella reforma, pero dejó entrever como que la reforma iba, lloviera, tronara o ventara. ¿Es prudente una reforma constitucional? ¿Por qué el presidente Luis Abinader, quien no tiene ningún obstáculo para reelegirse hacia las próximas elecciones, quien ha vendido quizás, ha sido su arma, su escudo hacia la sociedad sobre la independencia del Poder Judicial o del Procurador General de la República? ¿Por qué meterse en este lío? Mira, lo que hemos hecho es lo que establece la Constitución de la República. La Constitución de la República establece un estamento que se llama el Consejo Económico y Social para discutir los grandes temas y buscar un consenso para entonces llevarlo al Congreso Nacional. El gobierno ha dicho, nosotros entendemos que debemos propiciar una reforma constitucional. Estas son nuestras ideas, aquí están, en el Consejo Económico y Social, para que entonces sea la sociedad dominicana que diga si está de acuerdo en esas propuestas del gobierno dominicano de que reformemos la Constitución para dos cosas fundamentales. Primero, establecer el Ministerio Público Independiente. ¿Y ya no tenemos un Ministerio Público Independiente? Claro que lo tenemos. Lo que no queremos es que cuando venga otro presidente, entonces volvamos para atrás, sino que ya eso esté establecido constitucionalmente para que ningún presidente tenga la tentación de poner a un compañero del partido como Procurador General de la República. Otra cosa que lo que queremos con la reforma constitucional es fortalecer los organismos de control del Estado, para que la Cámara de Cuentas, para que la misma Contraloría General de la República no sea dependiente del Poder Ejecutivo, porque entonces, como ha pasado, como hemos visto en el pasado reciente, entonces son personas que responden a la voluntad del presidente de turno. Eso es lo que hemos dicho nosotros. El presidente también ha sido muy claro, muy transparente y muy honesto, y ha dicho, miren, despejen la duda que ustedes tienen en cuanto al periodo presidencial, porque él ha dicho, yo no acepto, ni estoy propiciando, pero tampoco acepto que se modifique nada que tenga que ver con el periodo presidencial. El problema ahí, Neney, es que no es lo que diga el presidente. ¿Por qué no es lo que diga el presidente? Porque una vez se le ponga la mano a la Constitución, queda habilitado el presidente Medina para venir a aspirar a la presidencia de la República. Y automáticamente, legalmente, queda el presidente Abinader habilitado para volver nuevamente 2028-2032, al menos que se le ponga un transitorio a ese artículo donde establezca que el presidente actual termina en el periodo del 2028. O sea, también hay un elemento que no es lo que el presidente quiera. Además, tú que fuiste congresista lo sabes muy bien, una vez esa asamblea se abra, tú sabes que son prácticamente armas libres y ya la ex vicepresidenta de la República, doña Milagros Ortiz Bosch,
dijo que hay una deuda eterna No, no, sobre, no. sobre el Pero, tema del 50+1 y quizás muchas personas podrían tener temor y es natural que tengan el temor. Joel, como tú dices, una vez se abra la asamblea revisora, ya es una asamblea soberana. Pero hay que recordar que esa asamblea está compuesta por legisladores que en su mayoría son legisladores del Partido Revolucionario Moderno. Eso es correcto. Y entonces el presidente ha sido muy claro con ellos en el sentido de que no se puede tocar el artículo que establece el periodo presidencial. Si no se toca ese artículo en esa reforma constitucional, sencillamente toda la situación se queda como está. No, es que legalmente no hay que tocarlo, pero bien, faltan 26 legisladores para propiciar esa reforma. ¿Va a ser el presidente Luis Abinader caso al consejo del presidente Mejía de que mandarria con la oposición No. porque el que está arriba es el que ordena y manda? Mira, no. El presidente ha dicho que tampoco hay una obsesión de propiciar una reforma constitucional si la sociedad dominicana entiende que no es momento. ¿La sociedad o los partidos? Porque Bueno, ¿cómo vamos a evaluar la sociedad? se está discutiendo en el estamento que establece la Constitución, que es el Consejo Económico y Social. Si de ahí sale que no es momento para una reforma constitucional, nosotros no tenemos ningún problema en dejar de lado esa intención y seguir trabajando en los temas que tenemos que trabajar. No hay ningún problema con eso. Ven acá, Nene, y vuelvo a conversar contigo sobre el vocero de la presidencia, quien dijo recientemente, me parece que el pasado jueves, dijo que la oposición, toda junta, no marca 20%. ¿Cuánto marca Luis? Tú que manejas los números, tú que permanentemente estás midiendo y que sabemos. Mira, el presidente, desde que inició, tiene una valoración muy positiva de la sociedad. La gente entiende que es un presidente comprometido con su país, que está dando lo mejor de sí, que quiere que este país... No me marees, Nene, me está mareando. ¿Cuánto te marca el presidente? No, ahora mismo el presidente anda con una aprobación del 70% de su gestión, una valoración positiva por encima del 64%. Así él se ha mantenido durante todo el tránsito. De manera que estamos muy satisfechos con el nivel de aceptación que tiene el presidente, muy satisfechos con el nivel de aceptación que tiene el gobierno en conjunto y el Partido Revolucionario y Moderno igual, se mantiene con la fortaleza con que ganó en el año 2020. Bueno, dicho de ti, lo creo, porque conozco... No, pero no lo digo porque yo quisiera, sino porque lo veo en las encuestas que nosotros tenemos, que la tenemos con una frecuencia prácticamente semanal. Por eso lo creo, porque Así de es. ti conozco los números y sé que no eres una persona que maquilla números para estar congraciado con X o con Y. Ahora bien, Nene, hemos visto permanentemente, evidentemente, y ahí te doy la razón, la buena valoración que tiene el señor presidente de la República, con sus altos y con sus bajos, Es normal, es normal. como todo ser humano. Ahora bien, sí nos preocupa de manera particular, lo hemos dicho en este espacio públicamente, la desaprobación de muchos funcionarios. No es tu caso, que quien tiene una valoración muy alta por el trabajo que vienes desarrollando, pero hay compañeros de gabinete que lamentablemente no marcan. No va el presidente a involucrarse quizás en una transformación de su gobierno, a traer actores que lo tienen en la banca. Por ejemplo, en las redes se dice que falta un político en el Palacio Nacional, aparte del señor presidente, para poderle responder a la base del PRM. ¿Qué opinión te merece estos comentarios en las redes Joel, sociales? en una gestión de gobierno siempre es normal que hayan funcionarios que se desempeñen con un nivel más eficiente que otros. Pero la verdad es que el equipo de gobierno que acompaña al presidente Luis Abinader en sentido general es un buen equipo de trabajo y ahí están los resultados. Y si usted compara inclusive con gestiones anteriores, usted tiene que concluir que este es un equipo de gobierno que tiene mejores cualidades, mejor preparación, mejor visión de Estado que la que tenían otros gobiernos. Claro, siempre hay altas y bajas, pero lo más importante es que cuando algún funcionario cometemos algún error,
no es tampoco, el error no se comete tratando de buscar beneficios personales. Todo lo contrario, todo el mundo se puede equivocar. Tenemos la humildad para rectificar y seguir adelante. Aquí todos los funcionarios actuamos con transparencia y la principal bandera de este gobierno es la honestidad. Y ya eso constituye una gran ventaja cuando usted compara este gobierno con los demás, porque aquí se actúa con mucha transparencia y mucha honestidad. Mira, Joel, eso es tan importante que, por ejemplo, en los comedores económicos estamos duplicando la cantidad de raciones con el mismo presupuesto que se tenía anteriormente. Y usted dice, pero ustedes son magos porque los alimentos han subido ahora. Claro. Ah, bueno, pero con todo y que los alimentos han subido de precio, a pesar de tener el mismo presupuesto, estamos duplicando la cantidad de raciones. ¿Y por qué? Porque se están manejando los recursos de manera transparente. Usted me decía a mí, Joel, Deney, pero tú haces demasiadas cosas en esa institución. Y yo te tengo que decir, Joel, yo hago muchas cosas porque los recursos que me envían yo los manejo de manera transparente. Y entonces cuando usted cuida cada peso, los pesos rinden. Y por eso que usted ve que este gobierno ha podido hacer tantas cosas en medio de tantas dificultades, porque es que nosotros manejamos de manera transparente los recursos públicos. Deney, ¿se avecina un conato de incendio a lo interno del Partido Revolucionario Moderno por las decisiones que han tomado de cara a la convención interna? ¿Qué opinión te merece la posición de Guido Gómez Mazara al respecto? Mira, nosotros tenemos que entender, los miembros del Partido Revolucionario Moderno. ¿Ya tú eres miembro del PRM? Claro. ¿Vicepresidente? Bueno, no soy de manera oficial, no tengo un cargo de manera oficial, Okay. pero soy miembro del partido. Perfecto. Mira, Joel, nosotros tenemos que entender que estamos en pleno ejercicio del gobierno. Y tenemos que también saber que una cosa es cuando usted está como partido de oposición y otra cosa es cuando usted es un partido de gobierno. Nuestra principal tarea ahora y nuestra principal responsabilidad frente al país es gobernar bien la República Dominicana. Entonces, no podemos nosotros ahora distraernos en un proceso interno para elegir nuestras autoridades que pongamos a los funcionarios a concentrarse en ese proceso y a descuidar su tarea oficial, su tarea de gobierno, porque entonces le estaríamos haciendo un flaco servicio al país. Por eso, las autoridades del partido decidieron seleccionar uno de los métodos que establece la ley de partidos políticos para elegir nuestras autoridades. Y ya la comisión ejecutiva seleccionó que sería una convención de delegados. Todos los miembros del PRM, de empleado. Todos los miembros del PRM, estando o no de acuerdo con ese método, tenemos la obligación de ya aceptarlo, porque fue el máximo organismo del partido que tomó esa decisión. Y eso es precisamente la democracia. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Irse ahora y judicializar el tema, me parece que sería hacerle un flaco servicio al PRM y al gobierno. Ahora, Deney, y entonces tenemos que actuar con cuidado, porque tenemos que enseñar al país, Joel, que nosotros que venimos del viejo partido ya aprendimos la lección y tenemos que saber que las diferencias internas del partido debemos tratarlas internamente y no podemos entonces llevar eso a convertirlo en un problema nacional. Entonces tenemos que saber que ya aprendimos la lección y que no vamos a cometer esos errores. Deney, interpretando yo tus palabras, y si me equivoco, por favor, corrígeme, tú estás de acuerdo con la ratificación de las autoridades del Partido Revolucionario Moderno. ¿No crees tú que esto sería un error, un partido que peleó en el antiguo partido por renovación interna, que peleó en el antiguo partido por convenciones abiertas y democráticas? Y el PRM nace producto del desacuerdo en una convención. Entonces, si tú ¿hasta dónde? No, yo quiero decirte, si tú me preguntas a mí me hubiese gustado que la elección de la autoridad partidaria se escogiera un método abierto, participativo de las bases. Pero lo que te estoy planteando es que nosotros tenemos que respetar las decisiones de nuestros organismos. Si ya el máximo organismo de nuestro partido
decidió por una convención de delegados, pues nosotros como miembros de ese partido que somos disciplinados, obedientes, entonces tenemos que asumir ese método y ya no seguir cuestionándolo porque no tiene ningún sentido seguir cuestionando. Neney, lamentablemente hemos llegado al final del espacio, pero no quiero despedirlo sin antes tocar 3 puntos muy breves contigo. ¿Qué opinión te merece el PRD? El PRD, mi partido durante toda la vida, donde milité desde que tuve uso de razón, pienso que ya es un partido que perdió la conexión con la sociedad, que se ha ido disminuyendo en el tiempo. Las autoridades de ese partido tienen que reflexionar en torno a la realidad que están viviendo y darse cuenta que el PRM no es más que el PRD para estos nuevos tiempos. Aquí en el PRM estamos todos los que militamos en el viejo partido y yo apuesto porque en algún momento esos dos partidos se puedan unificar y caminar juntos porque somos hermanos, somos una misma familia y la lógica indica que en algún momento tendremos que coincidir en batallas políticas. Neney, yo que te conozco y puedo hablar de ti con mucha propiedad y que sé que no has cambiado tu forma de ser del empresario, político y ahora el funcionario, andas solo en tu vehículo, muchas veces manejando tu propio vehículo. ¿Por qué? Hay funcionarios en el gobierno que andan con tanto dispendio de seguridad. Te lo digo porque a propósito del velorio de Doña Rosa, me tocó 2 franqueadores pararme porque venía un ministro. Me voy a reservar por educación, Tú sabes que hay ministros que la ley establece. Hay ministros que, pero a ese no le toca. Y anda no sé a cuál tú te refieres. Anda con 2 AME, con 2 jipetas, y es que tienen miedo los funcionarios del PRM, Neney. Bueno, el presidente fue muy enfático hace apenas 6 meses en el sentido de que los funcionarios que no le tocaran ese tipo de franqueadores por ley no podían usarlo. Y así todos lo hemos obedecido. Me extraña que tú me hayas dicho eso, pero a lo mejor te confundiste y el que andaba con franqueadores le toca por ley. No, vinieron y me tocaron el vidrio. Ahí viene el ministro fulano, ábrele. Yo, bueno, pero yo no puedo hacer nada. Nene, hay un mensaje final a los amigos televidentes y al pueblo dominicano. Bueno, agradecerte a ti por el gesto de haberme invitado a este importante programa. Decirle al pueblo dominicano que tenga la seguridad que tienen un presidente y un gobierno que estamos trabajando todos los días para ayudarlo a sortear esta grave crisis que los afecta a propósito de la inflación mundial que estamos padeciendo y que confíen siempre en el presidente, porque el presidente Luis Abinader ha demostrado en la práctica que tiene un gran compromiso con este país y que no le va a defraudar. Antes de despedirme, quiero saludar a una persona que quiero mucho, a tu padre, al magistrado Rafael Díaz Filpo, a tu madre Dolores, a tu hermano Jonathan, porque yo quiero que ustedes sepan que esta persona que está aquí al lado mío es prácticamente como si fuera un sobrino mío. Gracias, Neney. De verdad que un gran placer tenerte aquí en este espacio y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su fidelidad y su sintonía. Será hasta el próximo sábado en una próxima entrega. Feliz fin de semana.